Muy buenos días, qué maravilloso podernos encontrar en esta mañana y poder compartir la palabra de Dios. Vamos a estar mirando algunas revelaciones o enseñanzas que nos da la palabra de Dios para poder estar en contexto de todo lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo, porque la verdad son tiempos difíciles, pero también son tiempos para creer en Dios, para confiar en Dios y para perseverar. Porque como lo dice la palabra, es principio de dolores, aún falta un tiempo más que recorrer y como iglesia estamos llamados a cumplir un papel protagónico para poder sembrar la palabra, para hablar de Jesús, para proclamar el reino de Dios y estar atentos a todo lo que la gente está necesitando y lo que la gente necesita oír. De verdad, en esta mañana traigo una palabra que sale del corazón de Dios. La intención con esto es que no solamente escuchemos un sermón por escucharlo, sino que de verdad usted se sienta ministrado, se sienta bendecido con la palabra y que encuentre respuestas a muchas de las cosas que están sucediendo y que usted mismo está experimentando en su vida espiritual. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos brindas de traer la palabra, de recibir, Señor, lo que tú quieres hablarnos para este tiempo. Señor, tú eres fiel, tú eres maravilloso y estamos hambrientos y sedientos de ti, estamos gozosos y anhelantes, Señor, de escuchar lo que tú tienes para nosotros en este día. Nuestro corazón, Señor, dispuesto como esa buena tierra, Señor, donde la semilla que es tu palabra caerá y fructificará conforme al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos disponemos a escuchar lo que quieres hablarnos en esta hora. Amén y amén. Y hoy quiero decirles que Dios sigue siendo Dios aún en medio de todas las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo. Hoy el mundo está en pánico, hoy el mundo está lleno de temor, hoy estamos sin un momento dado que saber. Es impresionante ver la gente en su afán, el correr, el hacer mercado de una manera exagerada, de aprovisionarse como si el mundo se fuera a acabar y cosas así. Y la verdad es que las cosas no están fáciles, pero como iglesia tenemos que entender y saber que Dios sigue siendo Dios en medio de toda esta situación. Y hoy quiero hablarle la importancia de lo que es crecer en el Espíritu, lo que es vivir en el Espíritu, aún en momentos y en tiempos de crisis como los que estamos pasando. Y es que como iglesia debemos saber por el Espíritu, óigame bien, lo que es andar en Él y es más, entender qué verdaderamente es. Estamos acostumbrados y muchas veces pensamos que vivir en el Espíritu o ser lleno del Espíritu Santo es el hablar en lengua, es el tener experiencias como que una corriente de frío, una corriente de calor, o como que alguien me tocó y me caí, o como que tuve visiones y tuve una cantidad de cosas. Y yo quiero ir un poco más allá. No voy a contradecir si esto es cierto o no es cierto, la palabra muestra algunos eventos similares, pero lo que sí tengo claro es que Jesús plantó o plasmó una enseñanza muy diferente a lo que estamos viendo. Y es que parte de las situaciones que se están viviendo y la confusión que se está viendo es porque no tenemos claridad con respecto a lo que son las enseñanzas del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo está obrando hoy en medio de la iglesia, en medio de un caos, y cómo la iglesia movida por el Espíritu verdaderamente tiene que actuar. Entonces, ante este tiempo como iglesia debemos ser guiados y enseñados también por el Espíritu de Dios. La vida del Espíritu implica una entrega completa, óyeme bien, y una rendición total a Dios. Más que hablar en lenguas, más que tocar a la gente y caer, más que ver un show en torno a la administración del Espíritu Santo, la verdadera llenura del Espíritu Santo, el verdadero avivamiento del que tanto se habla, viene cuando usted y yo lo conocemos, óigame bien, y rendimos nuestra vida a Él. Es esto lo que yo quiero que veamos hoy y lo que verdaderamente debe ser un avivamiento dentro de la iglesia. Entonces, la vida del Espíritu implica una entrega completa y esa entrega es darle el control de nuestras vidas a Él. Y hay una gran verdad
y la manifestación del Espíritu Santo, óigame bien, viene por fe. Usted tiene que creer que el día que recibió a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador, usted fue lleno del Espíritu Santo, usted fue sellado con las arras del Espíritu Santo. Y esta es una señal de que somos verdaderamente hijos de Dios. Es una señal de que verdad hemos nacido de nuevo. La iglesia debe ser una iglesia que experimenta un nacimiento, que experimenta una transformación y un cambio, una renovación continua y permanentemente. Entonces la llenura del Espíritu Santo se va a manifestar en sus vidas y en mi vida en la medida en que somos cambiados, en que somos transformados, en que somos renovados. Y algo que tiene que ser muy palpable, las personas que están alrededor. En mi caso como hombre, mi esposa o mi cónyuge tiene que ser notoria para ella que de verdad yo estoy siendo cambiado y transformado continuamente. Mis hijos, las personas que me conocen, todas las personas que están alrededor mío tienen que ser notorios para ellos que en mí está ocurriendo una obra maravillosa, que el Espíritu Santo está haciendo algo especial en mí. Y es que el Espíritu de Dios, como principal trabajo, como principal función, es la de hacer que cada día usted y yo nos parezcamos más a Jesús. De eso se trata. Y fue Jesús quien nos dio la promesa del Espíritu Santo. Fue Él quien dijo que les convenía, cuando habló con sus discípulos, que Él se fuera, porque entonces el Espíritu de Dios vendría sobre nosotros. Ahora, ¿qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios hace lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos. Jesús fue el que salió al encuentro de los discípulos, los escogió, los guió, los educó, los enseñó y los introdujo en la vida eterna. Los adoctrinó, los preparó para toda buena obra. De igual manera, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía a rendirnos a los pies de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos guía también por los caminos de la verdad, lo que nos enseña la palabra. El Espíritu Santo es el que nos cambia, nos transforma, nos renueva continuamente y hace que la vida de Jesús se empiece a ser manifiesta en cada uno de nosotros. Óyeme bien, el Espíritu Santo, la principal obra es hacer que usted y yo nos parezcamos a Jesús. El Espíritu Santo es el que está haciendo que usted y yo seamos cambiados y renovados constantemente. Y la evidencia del Espíritu Santo se ve en una vida. Es algo real, es algo tangible, es algo palpable, es algo que se nota. La gente tiene que notar que usted es diferente, que usted ha sido cambiado, que verdaderamente somos hijos de Dios y que andamos dentro de los propósitos y reflejando a un Dios vivo y poderoso. Óigame bien esto también. Entonces, yo debo estar recibiendo continua y constantemente la plenitud del Espíritu. Yo debo estar viviendo un avivamiento continuo y permanente. No se trata de brincar, no se trata de saltar, no se trata de gritar, no se trata de caer. Se trata sencillamente de mostrar que soy una persona nueva, que soy una criatura nueva, que tengo revelación, que tengo entendimiento, que tengo sabiduría, que tengo la presencia de Dios, que verdaderamente Jesús está viviendo en cada uno de nosotros. Y la pregunta que cabe en esta hora es, ¿usted ha recibido el Espíritu Santo? ¿Usted lo está recibiendo diariamente? En sus actos se hace notoria la presencia del Espíritu Santo, en su conducta de vida se hace notoria la presencia del Espíritu Santo. Lo invitas cada día, rindes tu vida, le entregas el control cada mañana al Espíritu Santo de su vida, pone en las manos del Espíritu de Dios la obra del día, le está pidiendo a Él que lo guíe, que lo direccione, que lo llene de su sabiduría, que pueda ser manifestado y reflejado la vida de Cristo a través de usted para que otros se enamoren de Jesús, para que otros noten la diferencia. Eso es un avivamiento. Es ahí donde tenemos que andar como iglesia. ¿Usted está siendo transformado? ¿Se está convirtiendo en otra persona? Es una buena pregunta. ¿Es notorio para los que están a su lado? ¿Usted está experimentando un cambiar, un transformar permanentemente? Si esto es positivo, es afirmativo en su vida, entonces permítame felicitarle porque usted está en un continuo avivamiento, usted está caminando en la plenitud del Espíritu, usted está teniendo una tremenda experiencia como son pocos los que la tienen. Entonces hay gente que habla del Espíritu Santo, pero no vive en el Espíritu. Todos quieren ver y todos quieren ser llenos del Espíritu Santo,
Y es que asociamos la llenura del Espíritu Santo con el hablar en lenguas, con el hacer milagros, con el ser sanidad. Y no estoy discutiendo que no sea eso. Pero hay algo principal, hay algo primario que tiene que ser notorio en cada uno de nosotros. Y ese poder se tiene que manifestar en nuestras vidas cuando usted está cambiando y creciendo hasta parecerse a Jesús. Usted tiene que verse y mostrarse como una persona diferente. Eso es lo que está mostrando que verdaderamente el Espíritu de Dios está en usted. Cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, óigame bien, el Espíritu de Dios expone de una manera amorosa, de una manera dulce el pecado de esa iglesia. Y es el mismo Espíritu Santo el que lo convence de su pecado, lo lleva por las sendas del arrepentimiento y lo reconforta, lo anima para que tome una nueva actitud y una nueva conducta hacia el pecado. Una iglesia es avivada por el Espíritu Santo cuando reconoce su condición de pecado, cuando entiende que la paga del pecado es muerte, cuando entiende que nadie verá a Dios, óyeme bien, si no anda en santidad, si no es cambiado de transformado. Y para eso Jesús dejó al Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo, una renovación continua. Dice la palabra de Dios, allí en el libro del profeta Isaías, que nosotros somos en sus manos, óyeme bien, como el alfarero, como esa vasija de barro, que Él está cambiando, que Él está transformando. Y si Él ve necesario totalmente o ve imperativo destruirla y volverla a moldear, Él lo va a hacer. Entonces usted tiene que estar dispuesto y rendir su vida y entregar el control de su vida para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Y cuando alguien es lleno por el Espíritu Santo y está en ese pleno avivamiento, óigame bien, no viene a la iglesia buscando prosperidad, buscando riquezas, ni siquiera buscando la solución a sus problemas. Uno viene a la iglesia a conocer a Jesús, a tener un encuentro con la palabra de Dios. Óyeme bien, uno viene a la iglesia a entender que yo he sido llamado a vivir como Jesús. Y cuando hago esto, el mismo Espíritu Santo me convence, me hace entender, me hace ver que las demás cosas por las que antes yo vivía afanado y preocupado, el Señor hará que vengan a mi vida como añadidura. Yo no tengo que venir en función de eso. Y no es bíblico. Cuando uno mira la vida de Jesús, Él nunca enseñó de prosperidad, nunca habló de riquezas, nunca quiso, y perdón la expresión, enganchar a la gente con la filosofía o con los dogmas de que los haría rico, que los volvería millonarios, que los pondría en lugares de grandeza, en lugares de éxito, de triunfo, como hoy en día se está predicando. Usted tiene que venir a Jesús para ser convencido de pecado, de juicio y de justicia, para aprender a vivir una vida como a Dios le agrada, para prepararse para tener un encuentro con Dios permanentemente y para que en medio de un mundo que está en tinieblas usted sea luz y traiga por medio del testimonio y del fruto que usted lleva convicción y motivación para que otros quieran imitarlo a usted como usted imita a Jesús. También el Espíritu Santo nos consuela, y sería bueno entender, y más para esos tiempos de tanto pánico y de tanto temor, qué tiene que ver el consuelo o qué es el consuelo de Dios. Y algo que yo quiero que entiendan en esta hora es que el Espíritu Santo no está ministrando continuamente nuestros sentimientos ni nuestras emociones. Somos personas que tenemos espíritu, cuerpo y alma, y en el alma están manifestándose continuamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, y el Espíritu Santo allí no trabaja. Su responsabilidad es la mía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no maneja una administración de manipulación ni nada de esto. El Espíritu Santo trabaja, es en nuestro espíritu. Lo que viene de Dios viene a nuestro espíritu, y es el espíritu el que hace que la palabra de Dios, óyeme bien, tome preeminencia en toda nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu, y nosotros podamos vivir una vida plena. Entonces, ¿cómo nos consuela el Espíritu Santo? A través de la verdad. La palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, en estos tiempos de temor y de pánico, ¿qué es lo que usa el Espíritu Santo para consolarnos? La verdad de la palabra. Es la palabra de Dios la que nos consuela. Es la palabra de Dios la que nos fortalece.
Es la palabra de Dios la que nos da guianza, es la palabra de Dios la que nos da instrucción, es la palabra de Dios la que nos está mostrando el camino. Y es de eso lo que se trata. No estoy hablando de profetizar sobre su propio destino. No estoy hablando de declarar la palabra. No estoy hablando de decretar. No estoy hablando de actitud positiva. Estoy hablando sencillamente de conocer la palabra de Dios, de conocer la verdad de la palabra de Dios y caminar en ella. Entonces, es por el Espíritu Santo, óigame bien, que nosotros podemos entender, óigame bien, que Él va a obrar en nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, la fuente misma de nuestro consuelo son las verdades de la palabra de Dios. Es ahí donde está. Usted quiere tener respuesta, usted quiere tener paz, usted quiere tener tranquilidad, usted quiere tener quietud y por sobre todo quiere tener esperanza en estos momentos de tanto corre-corre, de tanto temor, de tanto pánico a raíz de esta pandemia que está azotando no solamente a Colombia sino a toda la tierra. Usted necesita la verdad de la palabra, usted necesita meterse con Dios, usted necesita conocer la palabra de Dios, porque es la verdad de la palabra de Dios la que trae consuelo a nosotros. Usted viene a la iglesia, tal vez atribulado, tal vez cargado, recibe la palabra de consuelo, recibe una palabra de fe y de esperanza, y damos gracias a Dios por esos tiempos y por esos momentos de revelación, pero usted puede recibir paz y aún podría recibir sanidad de su cuerpo, pero tiene que haber en usted y en mí un espíritu, óigame bien, de verdad. Tiene que haber un espíritu de amor y de aceptación por la palabra de Dios, de conexión con la palabra de Dios, porque si usted puede recibir una palabra de aliento y usted puede levantar su ánimo y salir contento y tal vez experimentar cierto alivio, pero si la palabra no mora en usted, si la palabra no toma fuerza en usted, no se convierte en rema, en vida, en manifestación de la gloria de Dios, todo lo que usted recibe en la iglesia será algo emocional, será algo momentáneo, será algo instantáneo. Y por eso en momentos tan críticos como los que estamos viviendo, la iglesia no sabe qué hacer, la iglesia no sabe qué responder. Y es impresionante ver cómo aún la iglesia está corriendo como el mundo lo hace. La iglesia está en pánico, y cuando uno habla con otros cristianos, están hablando la jerga, están hablando del mismo afán, están hablando en el mismo temor que el mundo está hablando. Y es sencillamente eso, porque no hay una verdad establecida en sus vidas, no hay revelación de la palabra de Dios, por cuanto no buscamos a Dios, por cuanto no leemos la palabra, por cuanto no nos metemos con Dios, no tenemos nada que dar. De la abundancia del corazón, de lo que estamos llenos nosotros, es que nosotros hablamos. Pero es una persona que está en la palabra, que está en el Espíritu, que está lleno de Dios, está hablando con esperanza, con fe, con confianza, está trayendo tranquilidad aún en medio de las crisis, aún en medio de la adversidad, en medio de la situación. Por más difícil que se vea, nosotros tenemos revelación de la palabra, nosotros tenemos conocimiento de los propósitos de Dios, nosotros conocemos las palabras proféticas, las palabras de advertencia, las palabras de alerta que están establecidos en las Sagradas Escrituras, y tenemos entonces algo que decir a la gente. La iglesia, y usted y yo como iglesia, tenemos que ser respuesta a un mundo que está en caos, a un mundo que está en confusión. Usted y yo tenemos que tener respuesta. Lo triste a lo que estamos enfrentados es que hoy la iglesia no tiene respuesta. Hoy la iglesia aún habla con el mismo pesimismo, con la misma angustia, con la misma carga, con el mismo estrés, con el mismo pánico que el mundo está hablando, y no debemos estar así. Entonces, tiene que haber en nosotros verdades bíblicas de tal manera que a pesar de todo lo que está pasando alrededor nuestro, esas verdades bíblicas nos van a hacer, o no van a permitir que seamos removidos por nada, porque conocemos la verdad, y es ahí cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y vivifica esa palabra de nosotros, la vuelve real. Entonces es cuando de verdad yo hablo de mi corazón, de mi interior, de mi ser, hablo con seguridad, con tranquilidad y por sobre todo con esperanza. Y cuando tenga que de verdad poner el dedo sobre la llaga del pecado, tendré también la autoridad moral para hacerlo, y tendré también la claridad para mostrarle al mundo cuál es el camino y cuál es la salida. Con todo lo que estamos viviendo,
Dice la palabra de Dios en Mateo 24, son señales antes del fin de una temporada, de un tiempo. Nosotros como estudiosos de la palabra sabemos que es el tiempo de la dispensación de la gracia que se está terminando, estamos a puertas de ello, se está acabando y la gente tiene que saberlo. Todavía hay posibilidades, todavía hay forma de salir. Y dice la palabra de Dios en el mismo Mateo 24 que estos son tiempos de dolores. Aún vienen cosas más difíciles que vamos a tener que ver. Aún vamos a ver cosas más complejas y son Dios dando sus últimos voces de alerta, llamando nuestra atención para que nosotros podamos caminar conforme a lo que Él ha determinado para nosotros. Entonces, repito, es conocer la verdad, es vivir en la verdad y es esperar confiadamente. Insisto, no se trata en decretar, no se trata de profetizar de nuestro propio destino. En estos días oía a alguien que decía, ore, profetice, declare. No se trata de eso, se trata de vivir en la palabra, se trata de tener un encuentro con el Señor a través de su palabra, se trata de escuchar el consejo y vivir para Él. En el libro de Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 50, en el versículo 11 dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andando a la luz de vuestro propio fuego. ¿Y sabe qué es lo que está sosteniendo hoy al mundo? Sus teorías, su manera de pensar. Lo que tal vez la gente está diciendo se vuelve ya el paradigma con el cual tenemos que caminar. Y lo triste es que la iglesia está cayendo eso. La gente está hablando, la gente está pregonando ciertas cosas, la gente está exponiendo ciertas cosas y eso se ha vuelto ley. Y como iglesia muchas veces queremos hacer esto y muchas veces vivimos de esta manera. Nosotros estamos fundamentados sobre la palabra de Dios y eso es a lo que les estoy llamando esta mañana de parte del Espíritu de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que no tenemos que esperar respuesta en el mundo, lo tenemos en la palabra. No tenemos que esperar revelación del mundo. El Espíritu Santo nos va enseñando. Tenemos que someternos a las autoridades. Hoy, por ejemplo, estamos dando la enseñanza desde este lugar. No tengo nada de público. Ustedes cada uno está en sus casas. Hoy están recibiendo la palabra, porque no podemos detenernos. La palabra sigue trayendo respuesta. Yo doy gracias a Dios, porque cuando voy a la Biblia yo tengo respuesta aún de todo lo que está pasando. Entonces, tal vez el mundo, decía el profeta, se está buscando líderes, se está buscando una persona en cuál tener la respuesta. Y oímos de allí, oímos de acá, estamos pendientes qué pasó en China, qué pasó en Italia, qué pasó en España, cómo lo hizo Estados Unidos, qué comentó el primer ministro de Inglaterra. Y nos estamos basando en todo, y nos estamos moviendo de un lado para otro. Pero las cosas no deben de ser así. Nosotros tenemos que estar fundamentados sobre la palabra. Y cuando la gente venga a nosotros, cuando la gente nos pregunte, cuando la gente nos hable, nosotros tenemos que estar confiados y estar seguros de lo que estamos diciendo, de lo que estamos viviendo. Y hablarle con claridad a la gente, mire, está pasando esto. Esto es consecuencia del pecado. Esto es el cierre de un ciclo, de una dispensación de gracia, de amnistía, que el Padre brindó a través de Jesús para que todo aquel que reciba a Cristo como Salvador tenga la oportunidad de ser salvo. Y hable a la gente con claridad. Entonces, principio de dolores, vienen momentos más difíciles. Van a haber momentos en que aún la gente va a estar encerrada, la gente va a estar huyendo, la gente va a estar verdaderamente llena de pánico y va a tener verdaderos motivos para estarlos y no haber una respuesta a la salida. Todavía hay tiempo. Jesucristo es la salida. Óigame bien. También lo triste en este momento es que la iglesia está en tinieblas y carece de luz y por eso no confiamos en Dios y por eso no nos apoyamos en la palabra. Algunos leen la palabra por un acuerdo, tal vez por entretenerse, por acallar la conciencia y todo, y muchas veces recibimos palabra de exhortación, de edificación, de revelación, oímos palabra que de verdad entendemos bien el corazón de Dios, nos está hablando Dios, pero lo olvidamos rápido. Uno sale de la iglesia y le pregunta a una persona, ¿y de qué se habló? Del amor. ¿Y qué fue? No, fue lindísimo, fue bello. Y tal vez citan 2, 3 frases y listo. Y pasan 2, 3 días y se olvidó. Y en un momento de angustia, en un momento de preocupación, en un momento de echarle mano a lo que Dios nos ha hablado, no tenemos. Porque no quedó grabado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, ni siquiera en nuestro entendimiento, ni en nuestro sentido. Muchas veces estamos en la iglesia preocupados, angustiados por otra cosa, pero lo que verdaderamente nos tiene que preocupar y angustiar no está ahí. Entonces, que de verdad nosotros podamos ser respuesta a un mundo en pánico, a un mundo que está en miedo. Óigame bien,
Y como lo dice la profecía de Isaías, aún entre los cristianos está ese sentimiento de pánico, de susto. Y es increíble, de verdad, nosotros no deberíamos de estar en eso. Pero hoy quiero animarte como iglesia a que te levantes, a que confíes en Dios, a que te arrodilles, a que ores, a que escudriñes la palabra, que le pidas revelación a Dios, a que tus sentidos espirituales se abran para que usted pueda recibir lo que Dios quiere hablarle. Y hoy les digo, el mundo tiembla y Colombia no escapa de esta copa de temor, de pánico. Óyeme bien, y ¿qué del pueblo de Dios? ¿Y qué de aquellos que dicen que están caminando en el Espíritu? Porque si uno mira las iglesias, se ufanan de eso, de que caminamos en el Espíritu, que estamos en una llenura, que estamos en un avivamiento, que estamos en un nuevo despertar, en un nuevo comienzo. Pero que cuando vienen momentos de prueba como esto, de verdad que todo se viene por el piso. ¿Y qué de aquellos entonces que dicen caminar en el Espíritu o que dicen que están experimentando un avivamiento? Y de verdad que como seres humanos es normal que tengamos pánico y miedo. Pero la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo saldremos de esto? La pregunta es, ¿dónde ponemos nuestra mirada? ¿En quién confiamos? ¿En quién estamos esperando? ¿Estamos atentos a que se levante algún líder en medio de los hombres, en medio de los políticos y nos dé la salida? ¿Estamos atentos a que de pronto en China, donde se inició esta debacle con esta pandemia, de allí salga una vacuna ya, tal vez, o tal vez salga un antídoto para los que ya han sido infectados? No sé, pero nuestra verdadera esperanza tiene que estar en Dios. Y tenemos que estar poniendo nuestra confianza en Él. En la última década, o si podríamos avanzar un poquito más, tal vez en los últimos 15 años, hemos estado de pandemia en pandemia, de crisis en crisis, económicas, de salud, problemas de un lado y por otro. Y parece que las cosas no se solucionaran. Lo que yo veo y lo que se percibe es cada día las cosas en una situación más compleja. Entonces, Isaías profetizó: buscaréis líderes, buscaréis la esperanza en medio de los hombres, óigame bien, y no los hallaréis. Y hoy se busca entre las naciones quién es el hombre, cuál es el laboratorio, cuál es la nación que tiene el antídoto, que nos muestre la salida, cuál es el político, cuál es la estrategia para que salgamos de todas estas crisis y entremos en un tipo de quietud, de tranquilidad y de paz. Y solamente es en Jesús que vamos a encontrar esa paz. Fue el mismo Jesús quien dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Usted y yo tenemos que acercarnos a Jesús, y esa es la obra del Espíritu Santo, acercarnos a Jesús, hacer que nosotros nos parezcamos cada día más a Él y que seamos más y más llenos de su esencia, de su carácter, de su vida. Dígame bien, y no encontraremos a nadie en medio de los hombres, ni en medio del ser humano, dígame bien, que nos dé la respuesta y la salida a todas las necesidades y la hecatombe que se está viendo. Déjame decirte y alertarte que lo que viene cada día se va a complicar más, cada día se va a agravar más. Entonces no habrá ni siquiera aún dentro de la iglesia ningún líder ni nadie que traiga una palabra ni una salida. Hoy les estoy hablando de que solamente Jesús es la salida, y es que es por medio del Espíritu Santo donde usted verdaderamente va a conocer a Jesús y va a ser lleno de Él. Ni siquiera yo tengo una palabra, una estrategia, una forma para que usted salga y entre en paz. Usted como yo tenemos que ir a la fuente misma, que es la Biblia. Tenemos que aferrarnos a las verdades de la palabra de Dios, tenemos que buscar a Dios de todo corazón, ser llenos de Él, y solamente en medio de Él y por medio de Él seremos, óyeme bien, rescatados de toda esta situación que se está viviendo. Y les decía que es esa copa de temor la que ha sido derramada sobre la tierra. Y no hablo ni como profeta ni como siervo de Dios, sino hablo sencillamente como atalaya. Esto es principio de dolores. Esto está comenzando a hacer que la tierra tiemble. La gente está perdida, la gente está apartada de Dios, y aún la iglesia está fría. El pecado ha entrado a la iglesia, el pecado ha ganado cada día más espacio. Esta generación, yo diría que la estamos perdiendo, para hablar con un poco de esperanza, pero podría decir también que se ha perdido. Es una generación donde aún el mismo pecado ha permeado la iglesia, el pecado ha entrado a la iglesia.
Hoy se predica, se acerca el adulterio, la fornicación, la lujuria y diferentes manifestaciones. Hoy mentimos con facilidad, hoy nos comportamos, aborrecemos al hermano, aborrecemos al prójimo, nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo restaurar a otra persona. Estamos preocupados por nuestras propias necesidades, por nuestros propios proyectos, por nuestra propia visión de vida. Aún estamos preocupados por nuestra propia visión ministerial. Estamos de una manera egoísta sobresaliendo, saliendo a los codazos de una manera forzosa para ocupar un lugar de privilegio, un lugar de grandeza, de exaltación. Y a eso no nos llamó Dios. Ese no es el Espíritu de Dios dentro de la iglesia. Ese no es el verdadero avivamiento que estamos buscando. No se trata de la iglesia que más se llene, no se trata de la iglesia que traiga más invitados, que se llene de más programas. Se trata de una iglesia, de un pueblo que reconozca su pecado, que se arrepienta de su pecado y que de verdad ande de una manera santa. Que de verdad la gente que está a su alrededor vea un cambio y una transformación. Esa es la verdadera vida en el Espíritu. Y se trata para enfrentar el pánico y el temor que está llenando las verdades de la palabra. Esas tienen que estar en su corazón, en su espíritu y en su ser. Y esas son las que tienen que fundamentar su vida. No lo que se diga, no las estadísticas que se muestren, no lo que está pasando. Se trata de esto. Hoy leyendo y viendo algunos informes de este COVID-19 o esta pandemia que se está hablando, dice que las personas que han sido infectadas y que se han curado pueden volver a reincidir en su enfermedad, pueden volver a repetirse. Estamos hablando que incluso en los niños y aún en los jóvenes era difícil de que fueran contaminados, pero por ejemplo tenemos informes de Nueva York de cómo se ha multiplicado y los adolescentes de una manera retante, de una manera irresponsable han estado saliendo y aún ya estamos encontrando unas cifras alarmantes en Estados Unidos de muchos adolescentes que han sido contagiados con esta pandemia y todo, y seguirán y se levantarán. Oí algunos informes científicos donde dice que se levantarán, que esta es familia de otras epidemias que han habido en esta década y que se levantarán y se desarrollarán nuevas epidemias que nos esperan aún cosas más difíciles. Y tal vez como iglesia vamos a ver esta situación y este mover de crisis. Pero aquí estamos firmes, creyendo a Dios, confiando en que su cobertura, en que su presencia está con nosotros, que su favor está sobre nosotros y que Él nos librará, que Él nos sacará adelante. No te puedo garantizar que estar en el Señor no te vas a enfermar. Estoy seguro que hay cristianos que han sido contaminados, pero sí te puedo asegurar que si estás en el Señor, aún llegase una pandemia estas, aún te tocase a ti, el Señor estará contigo. Y como a los amigos de Daniel los sacó en victoria al horno de fuego, y como al mismo Daniel hizo que la boca de los leones se cerrara y él estuviese ahí toda una noche y no fuese tocado en su más mínimo integridad física. Eso sí te puedo asegurar, que no estarás solo, que el Señor estará contigo y Él te reconfortará, Él te sacará adelante y Él traerá bendición sobre tu vida. Eso sí es una seguridad completa. Tal vez algunos están orando y he oído oraciones donde, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu brazo? Señor, levántate y pelea por nosotros. Señor, defiende nuestra causa. Señor, libra nuestra nación. Y las cosas es que hace 15 días había el primer y segundo caso de esta pandemia en Colombia y hoy estamos hablando de más de 100 personas infectadas. Hace unos 2-3 meses, a principios de diciembre o a finales de noviembre, se estaba anunciando a principios de diciembre lo que estaba pasando en China ante la Organización Mundial de la Salud y se estaba viendo eso. Y hoy ya, al transcurrir ya casi el tercer o cuarto mes de haber iniciado esto, si contamos a finales de noviembre, ya tenemos más de 10.000 muertos a nivel mundial y una cifra de más de 200.000 personas infectadas. Entonces las cosas van cada día empeorándose y complicándose. Y tal vez podemos decir en oración y tal vez levantar una oración profética: Señor, levántate y pelea por nosotros, Señor, defiéndenos. Tal vez podemos proclamar el Salmo 91 y los versículos: y ninguna peste, ni ninguna pandemia, nada tocará tu morada. Pero hoy el Señor te dice:
y hablo como atalaya. El Señor te dice, eres tú, iglesia, levántate tú, levántate tú, levántate con un espíritu como el mío, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de fuerza, un espíritu para proclamar las verdades de la palabra de Dios. Eso nos corresponde a nosotros, para levantarnos, para anunciar que lo que estamos viviendo, lo que está pasando, forma parte del paquete de anuncios que el Señor está haciendo, ese paquete final de anuncios donde está proclamando, se está diciendo a voz en cuello el Señor, mi venida está cerca. El tiempo se está terminando, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de dar un vuelco a nuestras vidas, es tiempo de caminar dentro del propósito de Dios. Eso le corresponde a usted y me corresponde a mí como iglesia. Por eso hoy estamos en este lugar proclamando la palabra de Dios, diciéndote que tienes un llamado de Dios, que el Espíritu de Dios, que no es el espíritu de temor y de pánico que tiene controlado el mundo, ese espíritu no está en usted, ese es el espíritu del diablo. El Espíritu de Dios es un espíritu de poder, de fuerza, de dominio propio, es un espíritu de grandeza para proclamar las verdades de la palabra de Dios, para reconocer cuando haya pecado, para poder arrepentirme delante de Dios, para poder ser restaurado y poder seguir adelante. Eso es lo que dice el Señor. Óigame bien, no importa lo que pase, te dice el Señor esta hora con la pandemia, no importa lo que pase con la economía, no importa lo que esté pasando aún alrededor de tu casa, de tu familia. El Señor te dice que Él te ha dado, el Espíritu de Él está en usted y usted se va a levantar. Usted es la respuesta, usted es el polo a tierra para que Dios obre. Si en su caso usted es el único convertido, o tal vez son usted y su esposo y sus hijos no, o tal vez usted papá y un hijo algo, usted tiene la responsabilidad y la obligación de orar, de poner un muro de fuego alrededor, de proclamar la palabra, de exhortar, de llamar la atención y decir que necesitamos volvernos a Jesús. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Esa es la vida en el Espíritu, ese es el verdadero avivamiento. Una iglesia que se levanta, una iglesia que habla la verdad, una iglesia que espera en Dios y una iglesia que es sensible al pecado, una iglesia que puede reconocer y puede señalar el pecado y que tiene, óigame bien, la responsabilidad de guiar a otros y de hablar que el pecado tiene consecuencias, que el regalo de Dios es vida eterna y que la paga del pecado es muerto. Ese es el verdadero avivamiento, proclamar el reino de Dios, las verdades del reino. Ustedes que siempre han vivido en temor, tal vez a la muerte, han vivido en temor a los hombres y han vivido tal vez en el temor al fracaso, hoy le corresponde levantarse. Hoy le corresponde sacudirse de ese espíritu de temor y apropiarse del espíritu de poder, del espíritu de la verdad de la palabra, de la verdad, de las verdades bíblicas, para que la gente tenga una luz en medio de tanta oscuridad, de tanto pánico, de tanto miedo. Es el tiempo de que nos levantemos y proclamemos el reino de Dios. Jesús lo decía, el reino de Dios se ha acercado. Hay la posibilidad de una vida nueva. El Señor, el Padre de los cielos, está reconciliando al mundo a través de Jesucristo. Y una de las verdades que el Espíritu Santo nos enseña es que el amor del Padre se ha derramado sobre toda la humanidad y que por medio de Jesús se está reconciliando el mundo. Esa es una gran verdad que tenemos que proclamar. El Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera, que de tal manera amó Dios al mundo, el Padre al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, para que tengan la posibilidad de ser rescatados de una condenación eterna. De tal manera amó el Padre al mundo. Es el amor del Padre derramándose en Jesús. Y dice la palabra de Dios que en la vida que el amor de Dios está, óyeme bien, no hay temor. La palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios echa fuera todo temor. Así que iglesia, llénate del amor de Dios. Saca de tu vida el temor, saca de tu vida el pánico. Deja de correr, deja de estresarse, deja de angustiarse, deja de tomar y de hablar la jerga que el mundo está hablando, que se está acabando, que esto va a ser. No. Usted hable en esperanza, usted hable en confianza, usted hable la palabra de Dios como debe ser. Usted deje que el espíritu de fuerza, de poder, de conocimiento, de revelación, de entendimiento, óigame bien, se manifieste y el mundo lo conozca. Devuélvale al diablo ese temor, devuélvale al diablo ese pánico, porque eso no viene de Dios, no es de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de los hijos de Dios y el Consolador lo guiará a toda verdad y le traerá a memoria todo lo que Dios
ha dicho en su palabra. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Grandes verdades. Les conviene que me vaya. E iré al Padre, les prepararé morada. Estaré allí atento esperándoles. Estaré sentado a la diestra del Padre. Estaré intercediendo ante el Padre por ustedes. Estaré abogando por ustedes. Y mientras esto paso, dejo el encargo de mi espíritu sobre la iglesia para que obren en la iglesia, obren en el mundo que está en tinieblas, y el mayor número de personas pueden ser cambiados y transformados. Usted tiene que levantarse con voz en cuello, en oración, en clamor, para que la misericordia de Dios venga sobre los suyos, sobre sus seres queridos, sobre sus amigos, sobre sus compañeros de trabajo. Esa es su responsabilidad y es su compromiso. Esa es la verdadera vida en el Espíritu, proclamar el reino de Dios, proclamar que Jesucristo vive y reina, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegará al Padre si no es por medio de Jesús. Usted es del Padre, el Espíritu del Padre también está en su vida, el Espíritu de Dios está con usted. Óigame bien, y los que creen en su nombre, dice la palabra, son guiados por el Espíritu, y esos son los que son llamados hijos de Dios. En estos tiempos, Satanás está como león rugiente, y él trae sobre usted pánico y miedo. Él quiere desanimarlo, él quiere desalentarlo, él quiere robar su paz, y él quiere llenarlo de dudas. Y como iglesia, cuando usted sienta eso y experimente, arrodíllese, pídele a Dios: Señor, me está pasando esto, estoy experimentando esto y esto no viene de ti. Esto no es el espíritu que tú has dejado en mí. Y entonces, óigame bien, hay un arma que podrá destruir todas las acechanzas del enemigo, y es las verdades de la palabra de Dios. Es cuando usted toma las promesas, cuando usted toma la palabra de Dios, cuando usted la declara, la vive, ora en la palabra, ora conforme a la palabra está, entonces esa verdad, óigame bien, ahuyentará de su vida todo pánico, todo temor. Dice la palabra de Dios que es principio de lo que estamos viendo, y que aún no es el fin, no es el fin. Así que cobre fuerzas, porque aún nos resta mucho camino que recorrer. Estamos esperando a Jesús. Esa es la expectativa, esa es la esperanza viva de la iglesia. La esperanza no es el éxito, no es el ascenso, no es lo que he soñado. Cuando usted mira la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted sigue leyendo el texto, usted se va a dar cuenta que está hablando, óigame bien, de la salvación de su alma. No está hablando de declarar para que ese carro, esa casa que usted está esperando, que usted ha anhelado, que usted ha soñado, llegue. No está hablando de eso. Las verdades de la palabra tienen que venir con la revelación de Dios. Tiene que proclamarse la vida del reino. Tiene que enseñarse conforme al propósito de Dios. Óyeme bien, recuerda esto: en usted está el poder y usted camina en el espíritu del Hijo. Y cuando venga el pánico y cuando venga la duda, óigame bien, díganle al diablo: yo soy un hijo de Dios. Estoy lleno del amor de Dios. El espíritu de vida, el espíritu de poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en mí, y hoy ese poder se manifiesta. Eche fuera todo pensamiento perverso, todo pensamiento de pánico, todo pensamiento que lo lleve a apocarse, a menguar sus fuerzas, a llenarse de dudas, a llenarse de incertidumbre, y declare: soy un hijo de Dios y mi amante Padre está conmigo. Él mora en mí a través del Espíritu Santo. Y entonces viene el Espíritu de Dios y vivificará esa palabra que usted ha creído, esa palabra en la cual usted está confiando. Esa palabra, el Espíritu de Dios la vivificará, la volverá real en su vida, porque usted está lleno del Espíritu de Dios. La verdad de la palabra está en usted, créalo. Usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, y aunque se sienta débil, aunque se sienta sin fuerzas para seguir, Jesús peleará por usted. Y ante el Padre y el mundo, recuérdelo siempre, usted es un hijo de Dios, usted es un hijo del Dios viviente. Iglesia, este es tiempo para buscar a Dios. Esto es tiempo para comprometerse. Esto es tiempo para ser lleno de su presencia, para leer la palabra, para orar, para confiar, para crecer en fe. Acuérdese que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted va a crecer en fe en la manera en que escudriña la palabra de Dios, en la manera que su corazón se habla la palabra de Dios, en la manera que usted le pida a Dios que le dé entendimiento y revelación de la palabra. Su fe se va a empezar a avivar.
No se trata de que alguien te toque, no se trata de que alguien ore por usted, se trata de que usted busque a Dios, de que usted rinda su vida a Dios y reconozca que usted es un hijo de Dios. Iglesia, son tiempos, yo diría que maravillosos. ¿Y por qué maravillosos si lo que se oyen son malas noticias? Porque son señales contundentes de que la venida del Señor está cerca. Hoy el Señor está haciendo un llamado a la misma iglesia, que dejemos de un lado esas predicaciones y enseñanzas huecas y vacías, que solo lo que han hecho en los últimos tiempos es alimentar el ego del hombre. Óyeme bien, el centro de la predicación y el centro de la iglesia se llama Jesucristo el Señor, no es el hombre. No debemos predicar para el hombre, debemos predicar a Jesús. Es eso lo que tenemos que predicar. Y hago ese llamado para que cuando usted esté hablando, cuando usted esté compartiendo el Evangelio, usted hable de Jesús, usted hable de salvación, usted hable de vida eterna, usted hable de la esperanza, de la vida que hay después de que dejemos este mundo. De eso es que tenemos que hablar. Jesús hacía algo importantísimo y a mí me ha impactado y esto me ha puesto a pensar y me ha hecho cambiar mucho mi estilo de llevar la palabra y todo. Jesús, cuando venía alguien con una necesidad, cuando oraba por una necesidad, por una enfermedad, porque una persona era endemoniada o algo, Jesús partía con algo: tus pecados te son perdonados. Y uno podría preguntarse, Él no vino a buscar perdón de pecados, pero es que la raíz del mal del hombre, de toda la problemática que está viviendo, es el pecado. Y ahí tenemos que empezar. Óigame bien, el Padre está reconciliando al mundo por medio de su Hijo Jesús. Eso es lo que tenemos que vivir, eso es lo que tenemos que declarar. Si usted siente ese fuego, si usted siente esa necesidad de proclamar esto, déjame decirte, estás en un pleno y completo avivamiento. Siga así, porque ese es el camino. Óigame bien, usted tiene que declarar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo el Señor. Y Él es el único, óigame bien, el único líder, la única persona en toda la creación que puede sacarnos de esta situación, que puede salvaguardarnos, se llama Jesucristo el Señor. No hay otro. No hay líder político, no hay científico, no hay hombre sabio, no hay maestro, no hay líder religioso, no hay pastor, no hay nada que no sea Jesús. Y estamos aquí hoy proclamando a Jesucristo el Señor. Y cuando vivas, óigame bien, y cuando hagas esto, entonces podrás decir, cuando proclames a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de la humanidad, como el mediador, como el puente entre Dios y los hombres, dígame bien, cuando estés viviendo esto, celebre, porque el avivamiento llegó a tu vida. Crea que Dios está al control de todo, crea que Él lo ama y que usted es su Hijo. Oremos. Soberano Señor, te damos gracias en esta hora por la gente que ha podido escuchar esta palabra, y mi ruego y mi clamor, Señor, es que de verdad la iglesia tenga un encuentro contigo, la iglesia experimente un verdadero avivamiento, y sabemos que el avivamiento comienza cuando yo reconozco mi condición de pecador, cuando yo le pido al Espíritu Santo que venga a mi vida, me cambie y me transforme, que haya un proceso de regeneración, de transformación, de cambio en mi vida. Y lo más importante, Señor, que la gente que está alrededor, la gente más cercana, la gente más íntima, la gente que me conozca, pueda decir, ciertamente Dios te ha cambiado, eres una persona diferente, eres una persona nueva. Entonces, óyeme bien, estarás en un verdadero avivamiento. Iglesia, te invito a que experimentes un verdadero avivamiento, aún en problemas y en tiempos de crisis como lo que estamos viviendo. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.